a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya sabes, seguimos hablando sobre la democracia y bueno, voy a hacer otro inciso, ¿no? Y esta vez voy a hablar de un tema que igual seguramente ya te has dado cuenta tú, ¿no? De cómo hay un exceso de sobreinformación, ¿no? No sé si estamos en la época de la sobreinformación o de la información, pero desde luego hay un exceso, ¿no? Desde mi punto de vista. Y claro, no te puedes quedar ahí. Yo creo que sí que es necesaria la información. O sea, es muy necesaria, es un paso. Pero simplemente es eso, es un paso. Lo que no te puedes es quedar ahí estancado. No sé si me explico. No puedes estar 20 años informándote de qué es lo que hace George Soros o qué es lo que hace Bill Gates o qué es lo que pasa en el mundo. Porque si estás 20 años así, no vas a solucionar nada, ¿no? O por lo menos ya no solamente para solucionar el problema que tienes en el sistema corrupto, sino también es ayudarte a ti mismo en tu forma de vivir. Lo que no puedes es quedarte en la información. Sí, es un paso que es necesario, es decir, pues, importantísimo. El conocer, el informarte, el saber ciertas cosas que pasan en el mundo, pero no te puedes quedar ahí, ¿eh? Simplemente es un paso, es lo que vengo a decir. Y bueno, pues ya digo, es un paso que sí, que tienes que pasar, hay que pasar por ello, ¿no? Además si eres joven, pues claro que lo necesitas, ¿no? Para darte cuenta de en qué mundo vives, en qué mundo estás viviendo, en qué sistema, ¿no? Cómo es el sistema tan corrupto que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Y claro, pues tienes que tener noticias, conocimientos, hay que investigar, pues saber de entrevistas, charlas, diálogos, libros, etcétera, ¿no? Es decir, es un paso que tienes que dar, pero lógicamente no te puedes quedar ahí. Lógicamente el segundo paso sería buscar soluciones. Y claro, ¿qué es lo que yo he hecho en falta mucho en las redes sociales? Pues son soluciones donde vengan explicadas, es decir, vengan expuestas o vengan con una descripción detallada de cómo son esas soluciones. Porque mucha gente explica soluciones o da soluciones, pero luego se vuelven a la información. Es decir, hay una especie de mezcla, ¿no? De batiburrillo, de mezclar las cosas, ¿no? Claro, comentan muchas cosas, pero luego al final no está tan detallada esas soluciones, no están tan explicadas, ¿no? Tú, por ejemplo, muchas veces habrás entrado a YouTube para ver cómo se monta una cosa o cómo funciona tal aparato, ¿no? O incluso te has bajado manuales en PDF, ¿no? Para saber cómo funcionan ciertos aparatos. Pues esto pasa un poco lo mismo. Al hablar de soluciones, pues claro, tiene que haber una explicación o tiene que haber una exposición o una descripción detallada para saber, ¿no? Qué es cómo pueden funcionar esas soluciones. No te puedes quedar en la información y todo el rato informándote, bien, pero has de buscar esas soluciones y cómo aplicarlas. Es decir, tú puedes tener ejemplos, por ejemplo, de desobediencia o de justicia o manifestaciones o cómo funcionan o cómo deben ser las asociaciones o incluso crear un partido político, ¿no? Y eso es lo que falta. Yo por lo menos es lo que he hecho en falta, ¿no? En las redes sociales. Ya sea YouTube, Instagram, Telegram, etcétera, etcétera, ¿no? Ves demasiada información de lo que pasa actualmente, de lo que hacen unos, o de lo que hacen otros, o lo que hacen los partidos políticos. Que bien, que está bien, que yo no digo que no. Pero claro, faltan soluciones, ¿no? ¿Y cómo se pueden aplicar estas o cómo pueden ser expuestas o cómo se podrían hacer? Eso es lo que he hecho en falta. Y claro, luego llega otra fase, ¿no? Que es la aplicación de estas soluciones. Claro, si, por ejemplo, si tú dices, bueno, hay que crear un partido político, bien, pues aplícalo. Es decir, pues oye, creas un partido político y tal, o si crees en las manifestaciones, pues oye, pues crea manifestaciones. Y si crees en la justicia, pues oye, pues pon denuncias, explica cómo se ponen, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ya digo, yo es lo que he hecho en falta. Hay demasiada información, pero luego no hay tanta información, pues eso, de soluciones, de cómo se pueden aplicar, de cómo funcionan, cómo se deben hacer, no hay una descripción detallada, ¿no? No, yo no la veo, o por lo menos no hay un exceso de ello. Yo he hecho en falta, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho en falta, pues eso, joder, mucha gente habla de la tecnocracia o el sistema liberal, ¿vale? Pues explícalo, cómo pueden ser, cómo pueden funcionar, ¿no? Es un poco el ejemplo mío, ¿no? Yo he creado este canal, dices, bueno, pues vamos a explicar cómo es una democracia. Vamos a ver cómo puede ser, cómo puede funcionar, ¿no? Ese es el objetivo también de mi canal. Pero es eso, yo no me puedo estar ahí hablando de lo que hace el Pablo Iglesias o el George Soros. A mí qué coño me importa, ¿no? Llega a un punto, pues que dices, es que no me aporta nada. Es decir, yo no me puedo quedar ahí estancado. Y nada, yo vengo, pues es un poco a decir esto, ¿no? Que hay un exceso de sobreinformación, pero luego no hay una descripción detallada de las soluciones, de cómo funcionan, cómo pues, se pueden aplicar. Incluso hay gente, pues eso, oye, que tú sí crees, oye, que hay que hacer manifestaciones, joder, pues vamos a ver cómo se pueden crear las manifestaciones, cómo se pueden hacer, cómo, eh, qué problemas hay, ¿no? Etcétera, etcétera. O si crees, dices, bueno, pues yo me voy a un pueblo, pues dices, vale, pues oye, pues aplícalo, cómo puedes hacerlo, o explícalo cómo se puede montar, cómo se puede conseguir el dinero, etcétera. Eso es lo que he hecho en falta, ¿no? Y a mí me pasa igual. Yo, por ejemplo, yo lo digo, yo quiero crear un sistema de gobierno nuevo, ¿vale? Pues yo tengo que explicarlo, hay que ver a ver cómo se puede hacer, cómo puede funcionar, qué defectos puede tener. Y eso es lo que se debería explicar o deberíamos tener esa información en las redes sociales, ¿no? Pero ya no tanta pues no sé, de entrevistas y libros y cosas, dices, vale, que están bien, que yo no digo que no sean malas o no sean necesarias, pero es un exceso de información. Que es cierto que igual esta información igual pueden llegar algún día pues en poder hacer ese tipo de soluciones o poder aplicar esos conocimientos en soluciones que seguramente sirvan. Pero claro, no te puedes quedar ahí, estancado en esa primera fase de información. Tienes que haber otros siguientes pasos. Como puede ser, vale, tienes que buscar una solución y luego, pues, a ver si puedes aplicarlo. Luego ya no entro si funcionan o no funcionan. Eso ya ahí ya no entramos. Eso sería parte de otra explicación, ¿no? De otro vídeo. Pero, oye, no te quedes estancado en la información. Busca soluciones, intenta eh, aplicarlas, intenta ver cómo funcionan, intenta explicar. Yo creo que si te interesa crear vídeos o ser parte de esta, de esta gente que quiere aportar, ¿no? Para cambiar la forma del sistema, pues, joder, pues intenta explicarlo, intenta detallar, ¿no? Tus ideas, tus propuestas o lo que sea. Que luego ya veremos si funcionan o no funcionan, o sirven o no sirven, eso ya es indiferente. Pero, por ejemplo, pero no te quedes en el paso de la información, simplemente busca soluciones, intenta aplicarlas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues vamos a crear un partido político. Bueno, pues hay gente que crea el partido político, se monta su partido político y punto. Y va con él. Oye, que luego funciona o no funciona, dice, bueno, pero ya ha aplicado, ¿no? Esa solución. Y yo veo que es eso, ¿no? Que es lo que he hecho en falta, ¿no? Hay un exceso de información, pero la gente no hay una explicación de las soluciones, no hay una explicación de cómo se puede aplicar, cómo funcionan tales soluciones. Y eso yo es lo que he hecho en falta por las redes sociales. Bueno, pues nada, simplemente dejar esta reflexión
Y nada, pues nos vemos en otro siguiente vídeo, ¿vale? Y recuerda que en una democracia el poder le tienes que tener tú.